Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La mañana era tranquila en el centro de la ciudad, como un cuadro cuidadosamente pintado donde cada detalle parecía encajar a la perfección. El aire fresco de la primavera se filtraba entre los rascacielos, rozando los rostros de los transeúntes que se apresuraban por las calles adoquinadas con la regularidad de un reloj bien engrasado. La ciudad, en su discreta elegancia, parecía vibrar bajo la sombra de una prosperidad compartida, pero esto era especialmente visible en las grandes instituciones, donde los gruesos muros y los suelos brillantes parecían imponer una cierta jerarquía invisible. En este entorno de frágil armonía, donde la riqueza parecía fundirse a la perfección con la arquitectura moderna, un hombre elegante cruzó las puertas del Banco Central Geraisen, una de las instituciones financieras más prestigiosas de la capital. Los empleados, con el rostro demacrado y concentrados en sus ordenadores, apenas se giraron para verlo pasar, como si su rutina les hubiera enseñado a no distraerse jamás. Era Leonard Camara, un empresario de 40 años que, de origen modesto, se había labrado un lugar en la élite financiera del país. Su paso era seguro, su traje gris oscuro a medida, cortado con precisión sobre sus hombros cuadrados y su torso ancho, era testimonio de su impecable gusto. Sus zapatos de cuero relucían bajo la luz artificial del vestíbulo, y un raro reloj de colección, un modelo que había adquirido tras años de sacrificio, relucía levemente en su muñeca. Leonard siempre había sabido que las apariencias importaban en este mundo, pero también sabía que las apariencias por sí solas no bastaban. Aunque respetado en ciertos círculos y conocido por su impresionante red de contactos, no ignoraba la realidad de la discreción que a menudo se imponía a personas como él, debido a su color de piel y su origen. Al entrar, sintió ese aire particular, esa mezcla de orgullo y frialdad que se cernía sobre el banco, como si sus paredes estuvieran diseñadas para recordar a los visitantes que todo era cuestión de posicionamiento, que un paso en falso siempre podía hacerlos retroceder. Se dirigió directamente a la recepción, donde una joven pálida estaba sentada tras un biombo, tecleando sin mucha convicción. Apenas levantó la vista cuando lo oyó acercarse. «Hola, me gustaría hablar con un asesor financiero sobre la posibilidad de ampliar mi crédito», dijo Leonard con voz tranquila pero firme, con la seguridad de quien está acostumbrado a hacer oír su voz en círculos de poder. La recepcionista finalmente levantó la vista, pero apenas, como si la hubieran molestado. Con un gesto mecánico, señaló un rincón de la sala de espera. Él asintió sin pestañear, consciente de que ese saludo distraído no era una anomalía, sino un reflejo del escaso respeto que se les daba a hombres como él, a pesar de su aparente estatus. Se sentó en un banco de madera clara, rodeado de clientes, en su mayoría hombres blancos vestidos con trajes caros, que se presentaban como los verdaderos protagonistas del mundo bancario. A ninguno parecía preocuparle la lentitud del servicio. Esperaron con una calma casi aristocrática. Pasaron unos minutos antes de que llegara un consejero para acompañar a otro cliente. Este último, un hombre de unos 50 años, vestido con un impecable traje de 3 piezas, fue recibido con una sonrisa profesional y un cálido apretón de manos. Leonard observaba la escena, sintiendo una sensación de inquietud que comenzaba a apoderarse de él. El consejero intercambió algunas palabras con el cliente y lo acompañó a una sala privada sin mirarlo. El tiempo pareció detenerse. Leonard permanecía implacable, pero una tensión crecía en su interior, una tensión que reconocía bien. Este tipo de situaciones le eran familiares. Ya había visto esa mirada desviada antes, ese desdén sutil pero palpable. Pero esta vez, no estaba seguro de querer ignorarlo. Finalmente se levantó, decidido a no dejarse impresionar, y se dirigió a otro mostrador, donde lo esperaba una asesora mayor, de rostro frío e inexpresivo. Apenas levantó la vista cuando él se presentó. «Estoy aquí para hablar de mi hipoteca», dijo con mesura, enfatizando la importancia de esta reunión. Cualquier retraso en esta conversación podría afectar sus planes de expansión, algo en lo que ha invertido mucho. La asesora le respondió con una mirada furtiva, antes de volverse hacia otro cliente, un hombre mayor, que acababa de acercarse. Sin dudarlo un instante, le ofreció toda su atención y una sonrisa significativa. Leonard seguía esperando, con la mirada fija, a pesar de la incomodidad que se había instalado en el ambiente. «Disculpe», insistió, con un tono más firme esta vez. «¿Podría ayudarme, por favor? Tengo una cita con un asesor financiero. Es un asunto urgente». La consejera ni siquiera se dignó a escucharla.
Respondió con distancia, casi con desdén. Señor, no es necesario. Puede esperar su turno como todos los demás. Leonard caminaba por la calle, con la mente llena de pensamientos contradictorios. Sentía que el corazón le latía más rápido mientras la ira hervía en su interior, pero intentaba controlar sus emociones. No era la primera vez que sufría discriminación, pero la forma en que se había desatado a plena luz del día, en una institución que se suponía servía a todos, lo frustraba profundamente. Las sonrisas amables y las actitudes cálidas que mostraba a otros clientes ahora parecían teñidas de una fría hipocresía, y él percibía cada matiz de ello. Al salir al aire fresco, Leonardo respiró hondo, pero el aroma de la ciudad no era nada reconfortante. Parecía oprimirlo. Se sentía como un extraño en un mundo que había conquistado con esfuerzo y perseverancia. ¿Acaso todo lo que había construido, su carrera, sus negocios, sus inversiones, era solo un espejismo? Una fachada que solo podía ocultar que, en el fondo, todavía se le percibía como un hombre demasiado moreno para formar parte de la élite que se creía por encima de las leyes de la sociedad. Se obligó a concentrarse, él no se dejaría vencer. La imagen del asesor, esa mirada fría y desdeñosa, quedó grabada en su memoria. La injusticia que acababa de sufrir no fue un accidente, ni siquiera una simple negligencia. Era una forma insidiosa de violencia, sutil pero persistente, que luchó contra él como siempre lo había hecho contra otros hombres como él, invisibles en un mundo donde los méritos no importaban. En ese banco, había visto un sistema en acción, un sistema que, mediante gestos imperceptibles, priorizaba una única verdad, la apariencia y el color de piel asociado a ella. Se detuvo un momento, impactado por la cruda realidad de la situación. No era un hombre en este mundo, sino un símbolo. No lo trataban como un cliente, sino como una anomalía. Leonard sabía que era mucho más que la suma de sus logros profesionales. Había construido su vida sobre principios de trabajo duro, ambición y disciplina, cualidades que la mayoría de la gente respetaría en cualquier otro contexto. Pero en este lugar en particular, estos valores parecían tan insignificantes como el color de su piel. Sacó su teléfono y marcó el número de su abogado. Una vez que contestó, ni siquiera se molestó en decir palabras amables. Con voz firme, anunció: Quiero emprender acciones legales contra Geraisen Central Bank por discriminación racial. Esto no es solo lo que me pasó hoy, es lo que sé que es la norma en este sector. Quiero exponer esta desigualdad y demostrar que ya es hora de que cesen estas prácticas. Tras colgar, Leonard sintió que se le quitaba un peso de encima. Había tomado una decisión, pero era solo el principio de una lucha mucho mayor. No resolvería este asunto en privado ni con discreción. Quería más que dinero o una disculpa. Quería que cesara esta humillación, que instituciones como este banco se vieran obligadas a cuestionar sus prácticas y a rendir cuentas por su actitud hacia personas como él. En los días siguientes, Leonard implementó una estrategia mediática implacable. Sus abogados prepararon un caso sólido, pero sabía que el impacto no provendría únicamente de las pruebas legales. Fue a través de los testimonios, los rostros de otras personas de color que habían vivido experiencias similares, que la lucha tomaría forma. Una campaña de concienciación, impulsada por entrevistas y publicaciones en redes sociales, comenzó a tomar forma. Leonard, quien hasta entonces había preferido mantenerse alejado de los focos, se encontró liderando esta batalla de frente. Sabía que su victoria no residiría solo en resolver una demanda. Lo que buscaba era algo más profundo, más fundamental, un cambio en la forma en que las corporaciones, los bancos y las instituciones veían a las personas negras. Quería que un hombre como él algún día pudiera entrar en una sala como esa sin tener que luchar por el respeto que merecía. El primer día de la campaña, los medios de comunicación se hicieron eco de su historia. El nombre de Leonard Camara se convirtió en un símbolo de resistencia contra la invisibilidad y la discriminación sistemática. Pero eso fue solo el principio. No solo había expuesto una injusticia, había abierto una puerta. La puerta a una reflexión colectiva sobre cómo la sociedad valora a ciertas personas por su apariencia y estatus, y cómo invisibiliza a otras por el color de su piel. Leonardo se encontraba ahora en el umbral de un cambio real, pero sabía que el camino estaría plagado de peligros. No era solo una lucha por sí mismo, sino por todos aquellos que, en silencio, enfrentaban la misma negación de dignidad. Y en esta lucha, no se rendiría, ni por la injusticia que había sufrido, sino por la injusticia que tantos otros sufrieron en silencio, invisibles, como él.